este soy yo, y esto es una pista de hielo en la que junto con mi hermano y mis amigos me he propuesto aprender a jugar al curling en el menor tiempo posible, cueste lo que cueste. Pero ahora mismo ni siquiera sabemos las reglas. Se parece bastante a la petanca, el equipo que deje la piedra más cerca del centro gana. En el curling hay dos roles principales, el que tira y los que barren. Aunque todavía no sabemos muy bien qué efecto tiene frotar el suelo tan fuerte. Para poder jugar se necesitan tres cosas: el patín, que es como una suela que desliza que se pone en uno de los pies; la escoba, que como cualquier escoba, menos las de las brujas, sirve para barrer; y por último, las piedras, que pesan 20 kilos cada una. Bueno, y claro, quizás lo más complicado, una pista de hielo, pero para algo hemos venido hasta Dinamarca. Primero tendremos que aprender a desplazarnos, a tirar y a barrer. En cuanto nos ponemos las suelas, nos damos cuenta de que esto va a ser más difícil de lo que parece. Con un solo patín no se puede caminar normal, porque a la mínima que apoyas el pie deslizante en el suelo para intentar caminar con normalidad, te resbalas y la caída está asegurada. Hay que poner el peso sobre el pie que no tiene el patín y al empujarse se cambia el peso al otro pie. Coger el movimiento no es muy complicado, es más bien cuestión de equilibrio. Pero sobre todo de no despistarte y comenzar a caminar normal, porque si lo haces, te caerás. Una vez sabemos desplazarnos, es hora de aprender a lanzar las piedras. Resulta que para preparar el lanzamiento hay que hacer algo parecido a la salida de una carrera: empujarse con las piernas y deslizarse antes de soltarla. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿realmente necesitas hacer esto para lanzar la piedra? Pues lo cierto es que no es necesario. Podrías lanzarla empujándola con el brazo como una bola de bolos. Pero aunque no lo parezca, estarías en desventaja. Porque para hacerlo así, la tendrías que lanzar desde la salida, y deslizándote te puedes acercar más y soltarla de forma más controlada. Primero practicamos el movimiento con la pared. Para mantener el equilibrio hay que apoyarse en la escoba, que a la hora del lanzamiento se pone en el lado izquierdo y con la otra mano se coge la piedra. Los primeros intentos son desastrosos, perdemos el equilibrio al lanzar la piedra y eso hace que no acertemos ni en la dirección ni en la fuerza del lanzamiento. De hecho, es bastante impresionante la distancia que es capaz de deslizar la piedra sobre el hielo dándole la mínima fuerza. Es mucho más fácil pasarse que quedarse corto. Nuestro primer objetivo es conseguir dejar alguna en la zona de puntuación, es decir, dentro del círculo rojo. Pero es mucho más difícil de lo que parece. No me quiero imaginar cuando en el partido tengamos que esquivar las del resto. Cada vez vamos cogiendo mejor la forma del lanzamiento y nos vamos quedando más y más cerca, pero vamos a necesitar ser más constantes si queremos poder jugar el partido. Porque ahora mismo dejarla dentro de la zona parece un trickshot. Conseguimos meter un par dentro de la zona de puntuación, pero hasta ahora solo hemos tirado recto. Para poder conseguir un lanzamiento curvo hay que girar la piedra en el momento de lanzarla, pero hay que hacerlo con muy poca fuerza. No tiene que girar como una peonza porque se perdería el control. Nos dijeron que tratáramos que gire 3 veces sobre sí misma a lo largo del recorrido. Para saber el lanzamiento que tienes que hacer, uno del equipo situado en el lado de la diana tiene que indicarlo con el brazo. Por eso el siguiente reto consiste en que en vez de retirar las piedras, esta vez se simula un partido real y se dejan en posición. De esta forma, uno desde el otro lado indicará qué efecto hay que darle a la piedra para que se quede en la mejor posición posible esquivando el resto. De esta forma es mucho más emocionante y los tiros buenos son mucho más impresionantes y a su vez satisfactorios. Estamos listos para aprender a barrer. Barrer le añade un elemento más para poder retocar el lanzamiento del lanzador. La técnica es bastante sencilla. Hay que frotar el suelo todo lo rápido que puedas. Lo realmente difícil es saber cuánto y cuándo tienes que barrer. Porque barrer hace que la piedra deslice más, con lo cual los dos que barren tienen que intuir si la piedra va corta o larga y barrer más o menos, que es lo realmente complicado. Al barrer también puedes acelerar o frenar el giro, dependiendo de si frotas más de un lado que del otro. O incluso dependiendo de la dirección en la que frotes. Nos dividimos en equipos de 3, con uno de nosotros en cada lado. Son 8 tiros en total. Uno lanza, 2 barren y se turnan cada 2 o 3 tiros. Empieza el partido y los rojos tiramos primero. El primer tiro no tiene mucho misterio. El objetivo es que la piedra vaya en línea recta y se quede lo más cerca posible del centro. Pero va demasiado fuerte y eso no se puede arreglar con la escoba. Turno del equipo azul, que también se pasa por un poco. Nuestro segundo tiro parece que iba bien, y quizás no tendríamos que haber frotado porque se pasa por muy poco. Los azules no llegan a la zona de puntuación, es decir, el círculo rojo, pero por lo menos se queda en la zona de juego y puede bloquear otros tiros. Aunque no ayuda demasiado a ninguno de los dos equipos que no han puntuado hasta el momento. En el tercer tiro, frotar hace que la piedra llegue a la altura de la zona de puntuación, pero se desvía lo justo para no puntuar.
Llegamos al quinto tiro de los azules y todavía no ha puntuado nadie. Este no va tan largo, pero no lo barren a tiempo y se queda corto por poco. Si hubiesen frotado más, seguramente habría sido un gran tiro. Pero es muy difícil calcular cuándo empezar a frotar. Va quedando menos y sigue 0-0, pero los rojos tiramos bien la sexta piedra y a base de frotar mucho conseguimos el mejor tiro de todos hasta el momento, dejando la piedra en la zona azul. Y después de la foto del francotirador con la escoba, el objetivo de los azules pasa de intentar superar ese tiro a intentar darle a la piedra para expulsarla. Pero su sexto tiro pasa rozando y solo les quedan 2 oportunidades para superarnos. Y encima, en nuestro siguiente punto, dejamos otra en la zona de puntuación. Les quedan 2 tiros para echar 2 piedras. Vuelven a intentar darle y se quedan muy cerca. Pero en nuestro siguiente tiro casi la liamos porque le damos a nuestra propia piedra. Pero en lugar de sacarla conseguimos meter una más y ahora tenemos 3 en la zona de puntuación y solo les queda un tiro. Así que es como imposible que expulsen todas a la vez. Piensan sus opciones y se deciden por intentar el tiro perfecto. Lo lanzan dándole cierto giro hacia el centro con la idea de que puedan ocurrir 2 cosas. O que termine en el centro o que por el camino dé a su piedra anterior y la deje en el centro. Pasa cerca de la piedra anterior y se pasa de largo, lo que quiere decir que somos justos vencedores por 3-0. Cada semana aprendemos algo nuevo y la semana pasada intentamos aprender a encontrar tesoros con un detector de metales. ¿Qué será lo mejor que encontramos?